Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 13 de diciembre del 2023. Muy buenas noches a todos los amigos. Ay, tengo un regreso. Denme un segundito. Listo, se acabó el regreso. Bueno, tengo el gusto de saludar a todos los amigos de las diferentes redes, en particular a nuestros amigos de Wow MX, de Wow TV, que seremos retransmisión el día de mañana y último programa de programación completamente en vivo de Wow por lo que respecta a este año 2023, pero eso no quiere decir que el señor Aminadab y un servidor, y en una de esas hasta el tal Berman, sigamos haciendo algunos programas, algunas cápsulas, lo que resta del año, 15 días más que habrá mucho que comentar. ¿De qué vamos a hablar en este programa? Bueno, pues finalmente López va a hacer uso de su facultad constitucional de nombrar de manera directa a un ministro de la Corte. Esto, no que sepamos, no hay un antecedente histórico. Ni siquiera en otros momentos con otros ministros habíamos llegado a este nivel. Finalmente, con su muy podrido dedo, va a designar quién es el siguiente ministro de la Corte, dado que Saldívar le regaló pues esa plaza de manera muy pusilánime, como es ese gran hijo de su ya saben quién, ¿no? Vamos a hablar también de la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene preocupado a toda la clase política, obviamente de oposición, porque va a ser quien da la última palomita, y si se llegan a ir algunas elecciones a la mesa, como se dicen, al litigio, el tribunal tiene una altísima responsabilidad en resolver las controversias, y es una autoridad que está por encima del Instituto Nacional Electoral y de los soples, y por eso es tan importante lo que está pasando en la crisis que tiene de manera, pues, no necesariamente interna. Esta es una crisis creada en el Tribunal Electoral. También, bueno, ya estamos cerrando el año, pero eso no quiere decir que hay una pausa electoral. Xóchitl, no, seguimos viendo una campaña sin rumbo, con algunos intentos, que si vamos a hacer 25 comités, que si vamos a hacer una gran consulta, que si vamos a hacer casi un plan nacional de desarrollo. El tema es que no enciende absolutamente una chingada. La otra campaña también está muerta, pero basta con que navegue de muertito, Titina. También vamos a hablar de las tarifas del aeropuerto de la Ciudad de México, esta estrategia de reventar sí o sí lo que sí sirve de este país para tratar de impulsar las obras, los elefantes blancos del presidente. Hay muchos temas, falta el tema de Ernestina. Hoy reventaron la sesión en el Congreso de la Ciudad de México y una periodista se puso muy brava y sacó de sus casillas al viejito en su palacio. Y en la prensa hay algo ahí que huele raro. Este ministro espurio, este ministro pusilánime resulta que va a ser un comentócrata más en el programa de Ciro, cosa que encendió las redes y encendió a la opinión pública. Y finalmente, lo que le da título a este programa, el pueblo bueno se pone bravo. Tenemos temas, vamos a tratar de abordar gran parte de estos temas. De que hay tema, y bueno, yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia, ahora sí no me equivoco porque luego ando diciendo otros programas, y comenzamos.
Pues igual que ayer en Cena de Grillos, ya tengo algunos mensajes respecto a que me cuide, que qué gusto vernos otra vez por acá. Es un tema de salud que, bueno, tendremos que tener algunos cuidados de mediano y largo plazo, pero todo está bien, ya recuperado. También desde aquí un saludo al equipo de doctores que me estuvieron atendiendo, profesionales hasta decir basta, gracias al equipo médico que estuvo atento de mi salud y seguirá. Bueno, pues ahora sí, amigos, vamos a darle la bienvenida al señor que no quiere aprender que los impuestos son un robo, pero tarde o temprano le entrará como medicamento intravenoso. Mi querido Aminadab, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Octavio? Oye, pues qué gusto que ya estés por acá de vuelta. Fueron 3 largas semanas de espera que nos aventamos. De hecho, nuestro público estuvo muy inquieto preguntando qué pasaba, cómo estamos. Bueno, pues ahora sí que todo parecía que iba a ser más breve, pero bueno, pues duró lo que tuvo que durar, pero qué bueno que ya estás recuperado, eso es lo principal. Un saludo a todos nuestros amigos que siguen aquí en la disidencia, ya sabemos que es un público que es fiel, que es insistente, conocedor, y bueno, pues ahora sí que gracias a ustedes, pues aquí estamos de vuelta. Es un Y público culto, es un público por culto y supuesto, conocedor. por supuesto. Y mira, y de ese tema del dogma libertario, yo creo que sí tenemos que hacer un día un programa, pero donde sí dialoguemos, o sea, no que salgas así con tus lecciones baratas, sino que yo creo que hay que reflexionarlo porque, mira, no tanto por ver quién tiene la razón o no, que ese no es el tema, sino lo importante es que veamos cuáles son los puntos en donde el libertarismo y el humanismo pues tienen coincidencias. Por ejemplo, ayer que estaban viendo los temas de hablar del mercado y todo aquello, pues claro que pues nosotros queremos que haya mercado, que haya propiedad, que haya trabajo, que haya ingreso, que haya libre empresa, que haya iniciativa, pero tenemos diferencias en algunas cuestiones que valdrá la pena un día para nuestro público poderlas ir, pues ahora sí que dilucidando y que quede claro que es más lo que nos vincula y lo que nos une que cualquier diferencia, pero que quede clara la diferencia para que no haya, no se vea como que nos enfrentamos cuando no es el caso. Pero bueno, pues un saludo a todos y a darle porque hay muchos pendientes aquí en la disidencia. Bueno, pues vamos a arrancarnos con este primer tema que tiene que ver con lo sucedido en una población del Estado de México donde la gente tomó las armas y se deshizo, ¿cómo se llamaba este libro? Era de Beth Traven, México Bárbaro. No, de John Kenneth Turner, ¿no? De Turner, John ¿no? Kenneth Turner, ajá. Donde describe un México donde cuando se pone bravo el asunto, ¿no? Y es el México que no sé, creo que no queremos despertar. Cuando hace algún tiempo un gran amigo, un gran líder transportista, me decía, el transportista es un hombre muy noble, es un hombre que te ayuda en las carreteras, que se detiene, que te asiste, que te cuida, que se van cuidando en convoy. Si estamos hablando de hace 10, 15, 20 años donde no había un problema de tránsito, de poder circular libremente por el país como el que hoy tenemos. Hoy creo que nadie en su sano juicio se atreve a tomar ciertas carreteras del país en la noche. Y decía, pero cuando el transportista se enoja, es un hombre completamente caníbal, es bárbaro, es gente que te quema una casa, que te quema un camión y te lo avienta a una caseta, o sea, pero me decía, no es el transportista, es el ADN que el mexicano carga. Por las buenas somos a toda madre. Pero saca al mexicano de sus casillas, saca al mexicano de sus límites y vas a encontrar una fiera, cabrón. Y López Obrador tenía muy claro el diagnóstico en el 18, donde decía, hagan un pinche fraude, cabrones. Y van a despertar al tigre.
Claro, él ya venía recorriendo el país calentando los ánimos para que si él volvía a perder, ya sabemos que todo gira en torno a él, sacara, despertara lo más bárbaro del pueblo mexicano. Pero es un tema, Aminadab, no sé si a lo mejor genético, regional, ni siquiera mexicano, mesoamericano, latino. Hay una sangre que cuando hierve, hierve fuerte, ¿no? Y cuando Mireles empieza con el tema de las autodefensas, tú recordarás, ya hace, ¿qué será? 15 años. En el sexenio de Fox empezó, o sea, sí, como 15 años. Como 15 años, cuando el jefe Mireles dijo, no, ya, cabrón, basta de las extorsiones, basta de que vengan aquí por los niños y las niñas, basta de estos excesos y toma las armas. ¡Qué escándalo, cabrón! ¡Qué escándalo! Porque hubo un poblado que agarró las armas y dijo, pues a ver, a falta de policías municipales, a falta de quien nos cuide, pues a la antigua, ¿no? O sea, y en Cena de Grillos hablábamos un poco sobre la naturaleza del pacto social. Y es que el pacto social, el origen es, te cedo el monopolio de la violencia, de la fuerza Estado, para que me cuides, para que nosotros no saquemos al salvaje y no nos matemos los unos a los otros. Y eso es lo que está sucediendo. A ver, Mireles fue el primero de las autodefensas, pero esto no es un fenómeno de la semana pasada, de estos días. A ver, hay pueblos enteros que toman las armas y se atrincheran y se buscan cómo defenderse de los excesos, primero, de la delincuencia organizada y en algunos casos de la delincuencia con licencia, cabrón. Porque también las autoridades institucionalmente establecidas han tenido excesos con la población. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó, cabrón? ¿En qué momento este asunto se descompuso? Llega un líder de la familia michoacana de apodo, de sobrenombre, vale madre, un pinche delincuente de estos, pero entiendo que era como una especie de lugarteniente de la familia michoacana. Y llegan a la extorsión y ahí el pueblo, bueno, sacó las armas y a chingar a su flauta, a su Mauser, ¿no? Y se armaron los catorrazos y terminaron calcinados algunos, asesinados, una escena digna de un cuento de la Revolución Mexicana, ¿no? De esas historias sangrientas y de esas historias que te pueden decir el transportista avienta un camión incendiado a una caseta y hace chingaderas, ¿no? Y lo mismo va a ser un ejidatario y un campesino. En alguna ocasión me tocó ir, mi querido Aminadab, a un pueblo, a Morelos, a ver un tema de una propiedad y le decía al presidente municipal, oye, pero aquí están las escrituras, están ejidatarios, son paracaidistas. Y abrió la cortina de la oficina de la policía municipal y una camioneta llena de hoyos, cabrón, no cabía una bala más. Decía, ve esa camioneta, viene de regreso de ese poblado. Ahí no nos metemos, patrón. Pues esa es la realidad de México, Aminadab. Así es. Mira, pues yo creo que esto que pasó es reflejo de un estado de ánimo latente. O sea, yo lo pondría que en México, deja tú que se va a despertar al tigre o que se habla de todos esos fenómenos culturales, socioculturales, históricos que vienen pues arrastrándose pues muchas veces desde los tiempos del virreinato, desde los tiempos del México independiente y todo aquello, ¿no? Finalmente, como sociedad, pues tenemos el problema de que nuestra integración cultural y nuestra convivencia, pues no ha sido completa, ¿no? El mestizaje no ha sido completo, o sea, hemos mantenido muchísimos problemas de falta de cohesión, de falta de integración, ¿en qué se reflejan? Se reflejan
en una sociedad que está desestructurada y que tiene muchos sentimientos, ahora sí que de ira, de odio, de ganas de revancha, de todo lo que López capitalizó durante los tiempos en los que fue aspirante a la presidencia de la República, porque finalmente él se dedicó a que ese sentimiento de lo que algunos analistas han llamado el ser desposeído, o sea, el hecho de que tú no tienes quizá un patrimonio, no tienes quizá un estudio, no tienes quizá una profesión, no tienes quizá una expectativa, o que incluso teniéndola, te la despojó algún abusivo del poder, alguien que logró, por ejemplo, a lo mejor a través de la corrupción, a través del influyentismo, un contrato, un empleo, cualquier cosa. Entonces, ahí se van juntando una serie de agravios y una serie de situaciones que finalmente, pues tú estás así como que a la expectativa de ver a qué horas te desquitas, ¿no? A ver a qué horas te la cobras. Y la única diferencia de lo que pasaba en la Revolución Mexicana y lo que pasó en Texcalitlán es que justamente ahora quedó grabado, ¿no? Porque tú viste, o sea, todos vimos el videíto ese que tomaron, no sabemos de dónde, en donde se ve primero la discusión de estos hombres ¿cómo se llama?, de la familia michoacana, que llegaron como siempre llegan, con la prepotencia, con la amenaza y con el arma en mano, para imponer su actividad ilícita, verdaderamente de que no tienes alternativa. Además, totalmente arbitraria, ¿no? Porque pues tú finalmente cuando estás pagando un precio, estás pagando un derecho, estás pagando un impuesto, pues sabes que hay límites y que está establecido, ¿no? Acá es totalmente a la vera de que si estos se quieren llevar el producto de tu trabajo, si quieren llevarse tus animales, si quieren llevarse a tus hijos, si quieren quitarte todo lo que ganaste, o sea, ellos arbitrariamente imponen y deciden cuánto te van a sacar, cuánto te van con cuánto van a esquilmar. Y entonces el problema es que cuando tú denuncias, porque una de las cosas que pasa en México es que los delitos no se denuncian porque pues las autoridades no hacen nada, evidentemente no se persiguen los delitos, ¿cómo se llama?, los ministerios públicos, los fiscales, todas las instituciones de procuración de justicia pues son bastante ineptas y sabemos que el principal problema es la impunidad, porque no les va a pasar nada a estos que abusan del poder o del digamos, la fuerza del crimen. Pues evidentemente llega el momento en el que pues a ti como ciudadano ellos hacen lo que quieren y tú recurres a la autoridad y la autoridad no hace nada. Ya hemos hablado de que aquí en México llevamos años en donde, pues, salvo el tiempo en donde Felipe Calderón dijo que iba a combatir a la delincuencia y hacer la guerra y todo esto, la verdad es que los demás se han hecho tarugos, o sea, son así como este policía que te enseña la patrulla y dice, pues yo ahí no entro, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no entran aquí en Tláhuac, no entran en Iztapalapa, no entran en Cuautepec, o sea, y estamos hablando de la Ciudad de México, no estamos hablando de una población rural, ¿no? O sea, yo recuerdo en Jalisco, cuando yo vivía por allá, que todos los municipios colindantes con Nayarit, lo que era Talpa, Mascota, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste, esa era una zona que era donde se sembraba la amapola y por lo tanto no había manera de que se construyera ni siquiera la carretera o la vía corta de Guadalajara a Puerto Vallarta, porque esa zona estaba totalmente vedada, porque era la zona de la siembra de la amapola, ¿no? Entonces dices tú, bueno, cuando ese tipo de fenómenos se siguen acumulando y no hay respuesta y no hay solución y cada vez estás más a merced de la arbitrariedad de esta gente, pues llega el momento en que se da el estallido, porque pues lo que pasó fue un estallido social, ¿no? Fue el hecho de que la justicia nos la cobramos a machetazos, ¿no? Porque las armas de fuego, pues las traían los de la familia, ¿no? A ver, yo te quiero hacer una pregunta, mi nada. Porque lo que estás diciendo es muy importante. Esto es, en estricto sentido, esto es un estallido social. Claro. ¿Qué Es como, esperamos? A ver, el punto es, ¿qué debemos esperar? ¿Cuántos más? Porque esta es una situación, la de extorsión y la del cobro de piso, o sea, ya no son temas aislados. Empieza a ser la norma en una gran cantidad de regiones del país. a ver, casi en todos Entonces, lados. esto Casi en todos es, lados. esto es un atento aviso de aguas, porque esto puede empezar, estas pequeñas detonaciones sociales pueden empezar a explotar en todo el país,
Porque hay una cosa muy grave y ahorita, a ver, déjame cachar rápido el comentario. Tengo varios en el tintero, querida audiencia, Mari Sandoval, Pati y demás. Fíjate, dice Pati, hoy dijo Loret, te decía, de hecho empezamos un poquito tarde este programa porque estábamos dándole seguimiento también a ver qué decía Loret, que algunas personas, incluidas 2 niñas de 11 y 13 años, fueron secuestradas por estos tipos. Loret decía hace ratito en su programa, en su noticiero nocturno, decía, después de estos acontecimientos, regresa la delincuencia organizada y levanta personas, secuestra y pone condiciones para la liberación, incluso de niños, de niñas, ¿no? Y esto nunca lo reportó ni la SEDEN, y se hicieron las denuncias formales, y esto no lo reporta ni la SEDENA, ni la policía municipal o comunitaria, o la manga del muerto que trabaja ahí, dizque haciendo, dando orden. Entonces, también se oculta, o sea, ya sabemos que este gobierno se pinta solo por ocultar información y tener otros datos, pero este es un tema muy sensible. ¿Qué pensaron estos pendejos que esto no iba a salir a la luz? A ver, Entonces, esto empieza a cobrar dimensiones graves. Mira, yo conocí al presidente Enrique Peña Nieto cuando era diputado local. Y recuerdo perfectamente en una reunión de viles mortales, yo estaba muy chavo, pues échenle mi edad, menos lo que fue gobernador, presidente del país, un año y en el Inter, fue secretario, no me acuerdo si de Administración o de Finanzas, y diputado local. Cuando era diputado local, me decía, y nos decía a varios chavos, nos decía, chavos, yo quiero ser un día gobernador del estado porque hay gente pegada al estado de Michoacán que viene y le cobra. Todavía no hablábamos del fenómeno del cobro de piso, pero nos lo describía tal cual. Decía, llegan, hablaba en ese entonces, no era de la familia, no me acuerdo si eran los templarios en aquel entonces. Decía, llegan y le cobran a la gente por trabajar, llegan y le quitan el dinero o les quitan en especie algo de lo de los aserraderos o de lo que comen ahí en la región del Oro. Recuerden que él es de Atlacomulco, de toda esa región. Dice, hay gente de verdad que sí se pasa de viva y hay que hacer algo. Escúchenlo, lo decía Peña cuando era diputado local. Tenía una sensibilidad de que había que hacer algo. Como gobernador bajó bastante ese tema. Luego hubo una inversión importante en infraestructura, en carreteras, sobre todo lo que implicaba el Arco Norte, la conectividad del lado de Querétaro hacia Tlacomulco, logró hacer vías seguras, pero todo giraba en torno a la seguridad y lo que otros estados no hacían, y hablamos puntualmente de Michoacán. Y el punto es que esto creció en Michoacán, esto creció con los Zetas en Veracruz, esto creció, y así fueron células, 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 células. Lo que estamos, y te vuelvo a hacer la pregunta, Aminadab, estamos en un escenario muy minado, pero muy replicado en todo el país, que nos acerca a una olla express que puede reventar. Sí, por supuesto. A ver, lo hemos platicado otras veces. Aquí México sí está en muchas partes al borde de un estallido social. Porque en primer lugar, insisto en lo que venía mencionando, hay una acumulación ¿cómo se llama?, de rencores, de ira, que la alternancia en el 2018 no acabó. Evidentemente, la alternancia en el 2018 no ha significado ninguna transformación de toda la tragedia que había de la violencia. Entonces, la violencia se ha exacerbado en este sexenio, aunque el gobierno no lo quiera reconocer, y se ha exacerbado la pobreza, y se ha exacerbado el crimen. O sea, todos esos problemas que fueron supuestamente los que catapultaron al poder a López para ver si él hacía algo, la verdad es que pues no ha hecho nada. Y la respuesta sigue siendo la misma tradicional. Mira, ¿qué pasó? Después de los hechos, llega la Guardia Nacional y dicen que van a construir un cuartel, va Delfín a ver el tema, pero fíjate que yo por ahí veía una nota, que dicen, bueno, la base de esta célula de la familia michoacana
está en Arcelia Guerrero. Arcelia Guerrero, si tú ves el mapa, es una carretera que llega directamente ahí a Texcalitlán y se pasa hacia Temascaltepec, hacia Valle de Bravo, o sea, lugares en donde una acción del crimen organizado de este tamaño, pues tendría un impacto mucho más fuerte. Estás hablando de que tienen toda esa zona donde está el sistema Cutzamala, que es el que abastece de agua, pues está en manos del crimen organizado, ¿eh? Imagínate si un día se les ocurre hacer algún tipo de atentado, algún tipo de problema para sabotear el sistema, porque pues ahorita son los que tienen dominado el territorio ahí. Entonces, el asunto es que el gobierno, al no actuar, o sea, este gobierno, me refiero, el gobierno de López Obrador, que ha decidido que los abrazos no balazos y que las policías y el ejército no actúen y que no usen las armas. Entonces, las señales de que el crimen organizado tiene manga ancha y puede hacer lo que quiera, bueno, pues entonces ahí es donde tú, lo único que ves es que los ciudadanos saben que están indefensos y a lo mejor algunos no los sentimos tan cerca de donde estamos, aquí en la zona de la Ciudad de México, pues aquí en la colindancia con Morelos, aquí en Topilejo, en las partes altas de Tlalpan, aquí en Tláhuac, aquí que está a la vuelta de aquí de nosotros, pues son zonas que están ya en manos del crimen organizado, aunque no lo quieran reconocer y aunque digan que Harfuch es una gran labor, o sea, la verdad es que el crimen avanza por la razón principal de que la autoridad no actúa para detenerlo. O sea, este gobierno ha renunciado a enfrentar al crimen y ha tratado de mantener la fiesta en paz al no violentarlo. O sea, y no ha desarrollado las capacidades del Estado para poder enfrentarlo. ¿Cuáles son esas capacidades? Pues en primer lugar, la capacidad de inteligencia. Todo aquello que, aunque voy a hablar del personaje más negro en este sexenio, que es García Luna, pues García Luna construyó el sistema de inteligencia en la plataforma México, todo el sistema que era así como para investigar, como le hace el FBI, tenía el centro de control aquí cerca en Iztapalapa, y realmente pues era algo que se estaba construyendo, se estaban construyendo los sistemas tecnológicos para poder enfrentar y conocer los mapas delictivos, los tipos de actividad, qué es lo que hacía qué es lo que hace la delincuencia para justamente diseñar las estrategias específicas para enfrentarlo, para combatirlo. Se hicieron las reformas aquellas que tú recordarás, Octavio, de estar tipificando la extinción de dominio justamente para ir en contra de los dineros y de los capitales que acumula el crimen organizado. Y bueno, todas esas cosas lamentablemente, y me llama la atención que hagas la alusión a Peña Nieto, porque en el sexenio de Peña Nieto eso se vino abajo, y después con López Obrador ya fue desechado de plano, ¿no? O sea, dice, ya aquí ya no vamos a hacer nada. Entonces, el problema es que mientras que la política sigue haciéndose tonta y no hay una política de Estado para enfrentar a la delincuencia, para darle seguridad a los mexicanos, entonces se va calentando en las plazas, porque finalmente, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo último que pasó. ¿Tú recuerdas en Acapulco? Ahora cuando fue lo del huracán Otis, ¿qué pasó? No fue a lo mejor un estallido social que digas tú fue provocado por la violencia, pero sin embargo los saqueos y todo lo que se organizó fue el propio crimen o la propia población que dijo, o sea, o sacamos algo, ya sabemos que nos van a dejar sin nada, o como cuando calientan las plazas que queman, hace algunas semanas que hablábamos de lo que había pasado allí en Jalisco, en Tapalpa, con los camiones incendiados cuando agarraron al otro capo ahí del cártel de Jalisco, o cuando fueron a matar a la gente en Ciudad Juárez porque estaban calentando la plaza, o lo que hacen acá rato en Guanajuato, lo que hacen en Celaya, lo que hacen en Salamanca. Entonces dices tú, oye, pues estamos indefensos. Entonces, cuando tienes a uno de esos, ¿no hubo acaso, tú recuerdas un video que hubo hace como 2 años, que aquí en el Estado de México, ahí por el Río de los Remedios, se subió uno de esos de que ahora ya se la saben y saquen todo, y resulta que venía un policía y casi lo linchan, ¿no? O sea, como los linchan aquí arriba en ¿cómo se llama? En Milpa Alta y en Xochimilco, así que que están ahí agarrando como a los policías que agarraron allí en San Juan Ixtayopan, allí en Tláhuac. Oye, pues es que lo que pasa es que la gente dice, o hago algo, y ponen sus mantas, y si vienen aquí los vamos a agarrar, o sea, porque, pues digo, la gente no sabes tú quién llega y con qué intenciones,
pero finalmente pues están las advertencias de que aquí no entras y en muchos lugares no entras, no porque estén en manos del crimen, sino porque la gente así es como se atrinchera para defenderse. Y entonces, ¿qué es lo que nos habla de una sociedad que está partida, que no está cohesionada, que no respeta el Estado de Derecho, y pues es la ley de que salves el que pueda, ¿no? El que sea más fuerte, ¿no? Y por ahí dice Luis, es que los otros también tenían armas. A ver, sí, pero como él mismo pone, ¿no? A ver, las armas de alto poder las traían los de la familia, los que llevaron desde Arcelia fueron ahí a cobrar el derecho de piso. Y la población lo que tenía principalmente eran los machetes, ¿no? Y el montón, y los agarraron a machetazos, los montonearon, los rodearon, y pues así les fue, ¿no? Digo, hay escenas verdaderamente dantescas de lo que ocurrió, y eso no debe ser motivo de orgullo para nadie, ¿no? Yo veía mucha gente que por fin le dieron esos malditos y lo que sea. El problema es que cuando este mundo avanzó de los clanes y avanzó ¿cómo se llama?, de las tribus a ser civilización, fue justamente porque empezó a fundarse una cosa llamada el Estado de Derecho, porque se empezó a formar algo que era el sistema de justicia. El hecho justamente de que ya no te vengaras, porque pues tú, alguien le hace algo a tus hijos y ¿qué haces? Pues si los tienes a la mano, los descuartizas, ¿no? Te vengas. Pero a ver, yo creo que esa parte que estás diciendo es justamente la que de forma insistente hemos agarrado como caballo de batalla toda la oposición. Toda la oposición, hablo quienes comentamos, hablo de políticos, hablo de diputados, hablo de legisladores, hablo de gobernantes, cuando recalcamos aquella frase imbécil del presidente: no me vengan con que la ley es la ley. Es que justamente ahí tiró de un chingadazo las instituciones más elementales de la modernidad, que son el Estado de Derecho. No, y súmale lo de los jueces, que los jueces no se opongan a lo que están haciendo, porque finalmente no solamente, o sea, los que garantizan que se aplique el Estado de Derecho son los jueces, esos que él quiere quitar, que porque le dan amparos contra sus obras y por tonterías que son de sus caprichos de poder del presidente, cuando esos mismos jueces son los que determinan en varios casos, pues cuáles son las medidas cautelares, cómo vas tú a proteger para que los que van a dar a un proceso no sigan delinquiendo, o sea, pues esas cosas, por eso tienen que estar, no son caprichos ni son ideas neoliberales. A ver, es un sistema de justicia que aquí en México nunca había funcionado, el sistema inquisitorio, y cuando se cambia el sistema acusatorio a los juicios orales, justamente es para que haya estos derechos, no solamente de que se pueda buscar penas alternativas y cosas así, sino que justamente, bueno, haya una mayor efectividad y una mayor capacidad del Estado para poder combatir o impartir justicia, ¿no? Pero bueno, pues aquí el problema es que como el presidente pues nos quiere llevar no sé a qué época, pues a lo mejor en esa parte sí a la revolución, y él mismo lo dijo, mira, cuando fue lo de San Juan Ixtayopan y antes que hubo un linchamiento en Milpalta, no recuerdo, creo que fue, no recuerdo si fue en Atocpan, él, la única cosa que dijo en las mañaneras de cuando era jefe de gobierno era que decía que con esas costumbres de los mexicanos era mejor no meterse. O sea, prácticamente dijo, pues si van a linchar a alguien que lo linchen y yo no es mi responsabilidad, cuando pues él era el responsable. Él era el que tenía que tener a la fuerza pública desplegada para evitar que hubiera muertes, para evitar que hubiera delitos y todo eso, y ya desde entonces no lo hacía. Desde entonces no lo hacía. Es que es justamente ahí donde entendemos el origen, el ADN de la formación hueca, el sinsentido. El vacío. El vacío de ideas de López, pero un vacío tan elemental, Aminadab, que sigue sin entender que el Estado, lo que hace al Estado es detentar el monopolio del uso de la fuerza. Y que además, porque el poder sabe ejercerlo, sabe hacer mamadas electorales, sabe generar clientelismo, sabe hacer mucho, el poder lo sabe ejercer de muchas formas. Es incluso, yo diría que mal comunicador, pero ocupa
toda la fuerza del aparato de comunicación del Estado, aunque sea mal, pero lo usa y lo usa de forma tal que taladra. Pero lo único que debería de saber es que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y esto es un pinche fracaso. Porque podríamos estar mal en otras cosas que también estamos. Salud, educación, pero dices, bueno, a ver, se pueden, ahí podría entrar, y podríamos, no nos vamos a meter en esa plática el día de hoy porque no acabamos en 3 noches, podría entrar los mecanismos del mercado para el tema de la educación, de la salud, de la infraestructura, si estuviera bien la seguridad pública. Pero lo Pero más mira, elemental a ver, es que sin seguridad pública, pues, ¿cómo quieres crecimiento económico? ¿Cómo quieres inversión? Olvídate de los grandes capitales, que si Tesla, que si, olvídate de eso, olvídate de eso. Con lo que estás viendo, ¿cómo abres un changarro en Tultitlán, pues no. en Tultepec, A ver, en esa, en la Gustavo Madero, todos están calladitos, pero la Gustavo Madero es un pinche nido de delincuentes, cabrón. y lo pegado a Y, Tlanepantla, claro. y el pedacito de Tlanepantla, por supuesto. Y no se dice nada, A cabrón. ver, Y la extorsión a- y el cobro de piso es algo que se siente en serio, cabrón. claro. Ahora, y no solo eso, mira, tú dices, por ejemplo, poner un negocio, a ver, ¿quién va a sembrar una huerta si ya sabes que el limón lo controla el narco? Que si sabes que el aguacate lo controla y que controlan pues todo lo que pueden. Y eso es porque el gobierno lo tolera, porque no hace nada. Incluso, a ver, acuérdate que que fue como 6 meses, nos enteramos de que hasta la Casa Madero, los viñedos allá en Coahuila, ya habían sido también tomados por el crimen. Imagínate. O sea, a ver, es que nadie está a salvo. Todos en un momento dado podemos estar a merced de cualquier sinvergüenza que habla a tu casa y te amenaza desde un penal o lo que sea, y que te dicen que saben tu nombre y que saben dónde vives, o sea, porque eso también pasa, ¿no? Y te hacen secuestro express, o sea, pero mira, Octavio, de este tema del monopolio de la fuerza, yo tengo una hipótesis que he manejado en otras veces aquí en la disidencia, nunca le he dicho, pero dado el tema, lo quiero decir. A ver, ¿dónde estuvo el trauma como país que te lleva a esto? O sea, porque hay un momento histórico que es la causa, desde mi punto de vista, de todo esto, porque detonó muchas cosas, que fue la matanza del 68. Desde ahí, el poder que Sí, tenía hay miedo desde hacer el uso de la fuerza. la legitimidad fue destruida. ¿Por qué? En primer lugar, porque hubo un derramamiento de sangre, o sea, porque hubo un poder que se llenó las manos de sangre, por no saber dialogar, porque bueno, en ese tiempo no se dialogaba, ya sabemos que en ese tiempo era un autoritarismo muy cercano a la dictadura el que ejercía el PRI, era un poder que no tenía contrapesos, era un poco lo que López quisiera, pues eso es, y justamente lo que sucede es que pues se sintió que no tenía por qué responderle a un pliego petitorio a los estudiantes, ¿no? Y entonces ahí hubo un gran trauma, pero ese trauma fue alimentado sobre todo por la izquierda, que siempre se dijo víctima, porque dijo, es que nos masacraron, y salen a hacer las marchas a protestar y cada año empiezan a alimentar aquello, y lo alimentaron también con lo de Ayotzinapa, y lo alimentaron con lo de Aguas Blancas, y con lo de Acteal, y con lo de San Fernando, y con todo lo que pueden, y cuando ellos lo hacen como gobierno, entonces no pasa nada. Entonces, el problema es que este tipo de cosas son las que generan el trauma. Mira, nada más déjame decir rápido una anécdota. Cuando Ernesto Rufo era gobernador de Baja California, había un problema de invasiones, que eran una serie de grupos organizados, en este caso era una delincuencia organizada, quizá no armada y no narca, pero que era la invasora de tierras, invadían los predios suburbanos ahí en Mexicali y en Tijuana, con todo y que eran desiertos horrendos, pero bueno, eso pasaba. Y entonces lo que hizo Rufo fue un programa para darle tierra a los que iban a pedir, o sea, él compraba los lotes, fraccionaban, y entonces a los que iban a demandar vivienda, pues les daban un lote ahí en tierra rayada, una cosa, insisto, horrenda, pero les daban. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los invasores les dijo, hasta aquí llegamos y no voy a permitir una invasión más. Y el día que mandó a la policía a desalojar una invasión,
toda la prensa de Baja California dijo, ahí está Rufo represor, agresor. A Rufo afortunadamente le valió madres, y las siguientes 5 o 6 invasiones igual los mandó de patis a la que de aquí se van. ¿Quieren lotes? Vayan y pídanos porque el gobierno les va a dar un lote, pero aquí no me invaden. Y se acabaron las invasiones, durante el sexenio de lo que hizo Rufo, en el 92 fue la última y se pararon. Entonces, sí se puede. A ver, lo que hizo el gobernador de Tamaulipas, Octavio, Tamaulipas era un estado que estaba en manos de la delincuencia antes de que llegara a Cabeza de Vaca, y el estado se rescató. ¿Por qué se rescató? Porque fueron los proyectos, los programas, las acciones, las estrategias que estaban hechas para que el crimen organizado no fuera el dueño. Era toda esta situación de buscar la seguridad situacional que se da en las plazas públicas, en las carreteras, afuera de las escuelas, afuera de los centros de trabajo, allá en el caso de Tamaulipas, que son las empresas maquiladoras. A ver, había estrategias especiales para cuidar a la gente el día que le pagaban el sueldo para que no la asaltaran, el día que estaban vigilando las carreteras para que no detuvieran a los transportes, o sea, o a los trenes incluso. A ver, todas esas cosas son posibles de hacer, pero si el gobierno renuncia a actuar y asumir su responsabilidad, pues por eso estamos como estamos, y por eso este gobierno no va a hacer nada. Si hasta casi le fueron a rendir homenaje a la mamá del Chapo. Y ojo, en No el caso puede de ser. Cabeza de Vaca, en el caso de Tamaulipas, hay que agregar, además de todo lo que dijiste que es fundamental, yo de hecho creo que es la columna vertebral de la estrategia de seguridad de Cabeza de Vaca, agregaría una colaboración constante, permanente, con la sociedad civil y con los empresarios. A ver, platíquenme qué les está pasando ahí, cabrón, en la calle, en sitio, y entonces no a partir de hipótesis iluminadas de escritorio de un funcionario, sino de la realidad, hagamos estrategias concretas. Y la segunda, que es muy importante, colaboración con organismos internacionales. Al ser fronterizo, prácticamente Cabeza de Vaca podía presumir que trabajaba con varias de las instancias de inteligencia o de seguridad de Estados Unidos, y gracias a eso pudieron aprender a una gran cantidad de delincuentes. Pero eso es disposición de hacer las cosas. Claro. Y todo lo dijimos, se va a ir Cabeza de Vaca, se va a ir este gobierno que ha podido resolver y que ha podido hacer que la gente en Tamaulipas transite las carreteras con más tranquilidad, que esté tranquilo, y va a ser un pinche cagadal. Llegó este pendejo de Morena, y sucedió lo que sabíamos que iba a suceder. Claro. Y mira, y el colmo, fíjate, por aquí está una pregunta que es el colmo, ¿no? Que dice Mari, fíjate, y todavía le dieron poder al ejército, todavía militarizaron en este sexenio, ¿no? Entonces, ¿para qué militarizaron? A ver, la respuesta es muy sencilla, porque la visión del poder de López Obrador, la militarización no es para proteger al pueblo, hombre, no es para proteger a la gente, al ciudadano, a la empresa privada, es para perpetuarse en el poder, y por eso militarizó para atemorizar a los ciudadanos, para decir, yo tengo de mi lado todo el poder, incluyendo al ejército. Y además, esa es la cosa. Les dio dinero, cabrón. Por eso, les dio posiciones estratégicas, les dio un banco, una aerolínea, el control de las aduanas, les dio XXY para que tuvieran más poder. Y no, que allá está la delincuencia, mátense, no pasa nada, ustedes no se metan, ustedes están maiciados, cabrón. A ver, incluso fíjate, en los tiempos de Calderón se jugaban la vida, en los operativos. ¿Cuántas veces? A ver, el día que agarraron a Beltrán Leiva, que quedó muerto acá en Cuernavaca, pues no fueron estos desgraciados a matar a la familia de los militares, de los marinos que habían que lo habían capturado, bueno, que lo abatieron más bien, fueron y mataron a la familia, porque Calderón cometió la torpeza de decir quiénes fueron y hasta los condecoró, y sí, ustedes fueron, entonces órale, nos vamos a vengar, ¿no? Pues hasta les ha quitado eso a los militares. Ahora los militares, pues ya que se arriesgan, ya que, o sea, pueden ser igual de cobardes que cualquier policía municipal, y conste que los soldados no están formados para ser cobardes, ni están formados para desobedecer órdenes, ni están, ¿cómo se llama? Formados
para quedarse impávidos ante un delito en flagrancia. No, ellos están entrenados para actuar y muchos están muy enojados y muy frustrados porque justamente la misión que deben cumplir como militares no la cumplen por órdenes superiores, no porque ellos no puedan o no sepan actuar, sino porque el gobierno de arriba los tiene así como en la hipertrofia, en la incapacidad, en la impotencia de no poder usar sus armas, incluso de tener que convivir, porque mira, incluso yo tengo la impresión, mi impresión, eso lo dejo a que el público lo vea, el video que circuló del cortejo fúnebre de la mamá del Chapo, que eran no sé cuántas decenas de automóviles que venían ocupando la carretera, hay un instante donde se ve el brazo de la persona que venía tomando el video y tenía uniforme militar. Ahí lo dejo. A ver, vámonos rápido con algunos comentarios de la audiencia, porque obviamente ya no vamos a alcanzar a tocar. Hoy no los has dicho, pero bueno. No vamos a poder tocar muchos temas que se plantearon desde el principio, que traíamos en el tintero, pero vamos a tratar de, aunque sea, hacer un comentario breve. Dice, ¿cómo sigues, Catalán? Muchas gracias, muy bien. Agradezco a toda la gente que sigue comentando y preocupada. Dice, y nos asombra el asesinato de niños en Gaza, estos son terroristas. Hemos dicho muchas veces, a una lectura simple, no hay que hacer grandes interpretaciones de lo que es el terrorismo en nuestro código y tampoco en leyes internacionales. En nuestro Código Penal Federal, de lo que es el terrorismo, todas las actividades que hoy vemos, desde calentar la plaza, y todo lo que tiene que ver con atemorizar a la población, asesinatos y demás, todo encuadra perfectamente en terrorismo. ¿Por qué no lo ejecutamos? Porque si declaramos que hay un asunto de terrorismo en México, entonces estamos convalidando la entrada de fuerzas extranjeras a apoyar en el combate al terrorismo, que es un asunto de un combate internacional, y López Obrador, claro que no quiere a los Marines en Michoacán, ¿verdad? Luego dice, si el Estado tiene el poder del uso de la fuerza, ¿por qué las Fuerzas Armadas están contra el país? Ya lo decíamos Aminadab y un servidor, porque los verde olivo están perfectamente maiceados y distraídos haciendo carreteras, haciendo trenes, haciendo aeropuertos, administrando un banco que no hace intermediación bancaria, una aerolínea que no tiene aviones, pendejadas por el estilo, para que estén tranquilos, tengan dinero y no se ocupen de lo que se tienen que ocupar. Mari dice, no sé si ahora sí me respondan mi pregunta para qué mejorar, de que para mejorar la economía y demás sectores del país se requiere de que se haga una profunda reforma fiscal. Pues Mari, no vamos a hablar de una reforma fiscal a fondo, no es uno, son varios programas. Oye, y menos cuando dicen que los impuestos son un robo, pues no. Pero a ver, vamos a hablar es un tema serio, ¿eh? Independientemente de que los impuestos, mi querido Aminadab, son un robo, te contestaría, Mari, de una forma muy sencilla. Cuando hablamos de una reforma fiscal, siempre hablamos de cómo se van a gastar la lana, de cómo vamos a recaudar, y que si vamos a hacer un ajuste a la miscelánea fiscal, de que si vamos a generar más o nuevos impuestos, de cómo vamos a aumentar la base recaudatoria. Son temas que algo me gustan, algo me han apasionado toda mi vida, pero no es tan sencillo, porque para hablar de una reforma fiscal, mi querida Mari, tendríamos que hablar también del déficit del gobierno, tendríamos que hablar de la gran estructura del gobierno, de la gran estructura obesa, con obesidad mórbida y paquidérmica que tiene el Estado, y tendríamos que hablar también, a ver, si vamos a hablar de una reforma fiscal a fondo, pues no vamos a hablar nada más de impuestos, vamos a hablar de cómo vamos a reducir el Estado y cómo ese déficit ya no tiene por qué cargarlo el ciudadano. Y de la informalidad y de tantas cosas, porque hablar de una reforma tantas cosas que sí es necesario un tema, un programa especial, que luego un día por eso, Mari, no es que hayamos evadido, es que es una pregunta
que se lleva no uno ni dos, varios programas de reflexión y a los que tendríamos que invitar obligadamente a gente experta, por ejemplo, en el capítulo en el que solamente para hablar de reforma fiscal tenemos que hablar de, por ejemplo, impuestos directos, de indirectos, del capítulo quinto de la ley del impuesto sobre la renta que tiene que ver con el tratamiento a las inversiones extranjeras. O sea, hablar de una reforma fiscal es un asunto muy serio y no nos vamos a limitar a uno o dos comentarios simplones. De la misma Mari dice, ¿por qué López Obrador no ha querido usar el monopolio legítimo? Misma respuesta ya que la contestamos esa. ya dimos, esa ya la contestamos. Vamos a hacer rápido algunas pinceladas de alguno de los temas. La terna de la Corte, bueno, pues finalmente López Obrador se va a salir con la suya y va a querer, bueno, va a poder imponer a placer una... Va a poder imponer a placer un ministro de la Corte que el pusilánime de Saldívar le dio al renunciar. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto, Mira, al respecto, es un poco lo que tú mismo comentabas antes de que entráramos, de que va a ser inédito eso. ¿Por qué? Porque en el pasado, pues los presidentes de la República que tenían controlado al Congreso, pues podían pasar sin ningún problema quiénes eran sus propuestas para la Corte. Y ahora que se había logrado que eso fuera una responsabilidad del Senado, como mayoría calificada y con todo un proceso de entrevistas y de ver la idoneidad de los propuestos y todo aquello, pues es un proceso que está más pervertido que lo de las cuotas del INE que había antiguamente y que tanto dolor le provocaban al mismo López Obrador, ¿no? Este asunto está peor porque ahora, pues ya, o sea, finalmente va a decir, pues bueno, pues como no van a cumplir mi consigna, entonces yo mismo doy mi dedazo. Qué tristeza. Siguiente tema de rápido. La crisis del Tribunal Electoral. Todos dicen, bueno, pues es un asunto interno, la administración no les gusta cómo se está llevando. Yo creo que esto no es tan interno, yo creo que esto es una crisis externa que se está manifestando en una sacudida que le quiere dar el Ejecutivo al Tribunal Electoral, pero no sé cuál es tu lectura, mi querido. Mira, tú lo introdujiste muy bien cuando empezó el programa, creo que prácticamente lo agotaste en esa explicación que diste que íbamos a hablar de eso. Yo solamente añadiría el por qué. A ver, ¿por qué López quiere controlar al tribunal? Pues resulta que es la última instancia para calificar la elección. Es decir, el tribunal es el que determina la validez. O sea, ellos, acuérdense que son los que califican la elección, lo que antiguamente hacía el colegio electoral y cosas que ya fueron históricamente superadas. Pues ahora el tribunal es el que califica la elección. O sea, su sentencia es inapelable. Puede anular la elección o puede validar un fraude, cualquiera de las dos cosas. Entonces, obviamente que esa instancia que puede levantarle la mano a Claudia a pesar de un proceso y ¿cómo se llama? Que sea inequitativo, que sea totalmente viciado como lo que se espera en el 2024, o que si gana Xóchitl sea capaz de invalidarle el triunfo, pues claro que le interesa controlarlo, ¿no? Esa es la importancia que tiene esto que está pasando, y es vergonzoso que además los magistrados que se están prestando a eso, porque es un tema que obviamente lo han manejado como un asunto interno, pues la verdad es que pues están pues entregados al poder y es o sea, es la negativa de los órganos autónomos, y para que al final, al rato, hasta los destituyan y los corran a pesar de su abyección. Hay otra rápida. Bueno, de las tarifas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no tiene su pinche madre. Platícale un poquito a la audiencia que no tiene ni idea. A ver, lo que pasa es que el gobierno acaba de anunciar, ahora con el tema ¿cómo se llama? de la ley de ingresos, que hay un alza en los derechos que se van a cobrar por el uso de aeropuerto. Y es una alza que no es pequeña, ¿no? Es una alza del 70%, o sea, totalmente fuera de lo que es el proceso inflacionario y todo eso. De por sí el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya era muy caro, de los más caros del mundo, de hecho, en primer lugar porque pues, el gobierno siempre lo utilizó o lo vio con fines recaudatorios de esquilmar al turismo extranjero. Esa es la primera. Y la segunda es que
cuando López canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, entonces el costo de la cancelación se lo cargó al TUA que se cobra en el aeropuerto. De hecho, todos esos derechos lo que se están utilizando es para pagarle a los que habían invertido en el aeropuerto que se canceló ahí en Texcoco. De ahí le están pagando lo de la fibra, que es del fideicomiso de bienes raíces que se invirtió ahí, a los que habían hecho obras, etcétera. Entonces, de ahí es de donde se comprometió no sé por cuántos años, o sea, eso habrá que recordar, digo, todavía no hacíamos estos programas cuando se calculó eso, pero acuérdense que fue lo que causó que López se aventara contra la Auditoría Superior porque dijo que el costo había sido como de 300 mil millones de pesos, más lo que se acumule con los intereses, y eso que era peor que el FOBAPROA, ¿no? Bueno, pues eso, ahora resulta que quieren subirle el costo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que entonces las empresas aéreas que tienen de por sí una situación por la competencia internacional bastante complicada, pues entonces es un incentivo más para un aeropuerto que se está cayendo, al que no se le está dando mantenimiento, al que se le está saboteando para darle vida artificial al Felipe Ángeles, al Chaifa. Entonces dices, bueno, a ver, es que de veras, o sea, lo que quiere el gobierno es que se colapse, o sea, ¿de veras quiere que un aeropuerto que tiene 80 y tantas posiciones para dar servicio se vayan y quede satisfecha con un aeropuerto que con trabajos tiene 7 posiciones vacías porque aunque digan que ya tiene tráfico y lo que sea, pues sigue siendo un aeropuerto más de carga que de pasaje, un aeropuerto que sale más caro tomar un taxi que tomar un vuelo, o sea, porque está tan lejos que no hay manera de hacer. Yo creo que lo podemos decir de forma muy simple a la audiencia, muy simple, es para que su chingadera de aeropuerto hasta casa de la chingada en Santa Lucía tenga gente, tenga vuelos y a huevo lo trate de hacer funcionar con respiración artificial y chochos y conectado a algo para mantenerlo casi en estado vegetativo, pues encarece el aeropuerto de la Ciudad de México. Claro. Métele un chingadazo más de impuestos y que lo pague el usuario final. Pues ese güey nos vale madre, ¿no? Le quitas competitividad al país, le quitas turismo, vas a hacer que la gente se encabrone, los vas a mandar por una carretera que es un nido de delincuentes, porque es un nido de delincuentes esa carretera. Tienes que aventarte no sé cuántos kilómetros más, creo como 60 kilómetros más para llegar a su mierdero a su central camionera. A la base aérea, ¿de qué era la base aérea? Pues? Todo es para que a fuerza su elefante blanco no termine el sexenio, como lo que es, un pinche elefante blanco. Tendrá que llegar alguien con sensatez, incluso yo creo que aunque sea de Morena van a tener que decir, pues no, papacito, esto no jala así, y tendrán que recomponer el tema de la tarifa. Vamos a hacer una cosa, Aminada, para darle al menos algunas pinceladas a los temas planteados desde el principio. Vamos a hacer lo que hemos venido haciendo en algunos otros programas. Hacemos rápido el corte para nuestros amigos de WOW MX, a quienes les deseamos un extraordinario fin de año, que la pasen muy bonito y nos estaremos viendo ya en enero. Y a la audiencia que nos está viendo en este momento en vivo, que está viendo el programa en la retransmisión, ya sea por Alterno 180, o por cualquiera de mis redes, espérense tantito a que acabe la cortinilla de WOW para nada más continuar, para rematar los temas que están pendientes. Un abrazo a toda la producción, gracias a nuestro productor por allá, gracias a todo el equipo. Nos estamos viendo en algunas semanas ya por ahí de enero. Así no son postcréditos, sino es el tiempo extra. Es el tiempo extra, ese es el plus. Sobre todo para que los amigos de WOW no nos regañen que nos pasamos de la hora. Y también muchas gracias a los amigos de WOW que aguantaron ahí un par de semanas que no estuvimos haciendo programas por salud, fueron comprensivos, muchas gracias, y también estuvieron mensajeando de WOW que qué había pasado. Dice
Y Dalia, Dalia. ¿creen que el aumento en el costo del aeropuerto de la Ciudad de México ayuda a mandar a más tráfico? Pues claro que no, hombre, el mercado no funciona así, el mercado, cuando la gente no quiere consumir algo, no la va a consumir, punto, no porque le metas más impuestos al refresco de cola con A ver, muchas pero siluetas, la así es. gente va a comprar Big Cola, güey, no, no Pero ¿qué va, funciona, pero qué el va a mercado no pasar? funciona así. Vas a empezar a buscar vías alternas, o sea, vas a empezar a buscar otra vez si hubiera vuelos en Puebla, si hubiera vuelos en Toluca, si hubiera vuelos, no sé, algunos otros lugares cercanos, en Acapulco no, porque no está funcionando eso, y para los vuelos internacionales, pues las propias aerolíneas van a empezar a darte alternativas, ¿no? Que si sales de Monterrey, si sales de Guadalajara, si sales de Cancún, de Tijuana, no sé. Entonces, así es como funciona esto, o sea, no va a funcionar como diga el este gobierno. comentario, dice, con todo y eso, Ni, ni, ni con ni, eso iría al Chaifa, me voy en camión a donde vaya, pero a ver, fuera del despecho que le podamos tener al Felipe Ángeles, es una hora, eh, una hora más o menos adicional para trasladarte al Felipe Ángeles. ¿Cuánto te gusta que es de espera? Lo normal, una hora y media de un viaje ajá, nacional, así es. más, pongámoslo a Guadalajara. ¿Te gusta hora y media de vuelo? Es, bueno, con los carreteos y con las bajadas de las maletas, y más o menos. Hora y media, Mm. más en lo que un Uber te hace el milagro de bajarte, en lo que esperas. ¿Cuánto te gusta que son tiempo efectivo? ¿5 horas? Más o menos. 5 horas un México-Guadalajara. Y en coche haces eso. ¿En coche haces eso, cabrón? Haces 5 horas y media O sea, es máximo. que el A veces pinche hasta mercado, menos. el mercado es el mercado, cabrón. O sea, Por la eso. lógica, o sea, el presidente no puede ir contra la lógica. Olvida el mercado, el presidente no puede ir contra la pinche lógica. Bueno, Así de sencillo. pero él insiste en ir contra la lógica. A ver, él cree que, fíjate, hasta los de Catepec, mira, el día que dijo la tontería esta de que es que a los de Catepec les queda más cerca cuando el nuevo aeropuerto les quedaba a un ladito a los de Catepec y ahora tienen que ir hasta Tizayuca, ¿no? Pero bueno, es que de veras, pero bueno, tú síguele con los temas porque si no, no vamos a acabar. A ver, ya casi estábamos terminando. El tema de Ernestina. El Ah, tema de Ernestina, para los que no estuvieron pendientes, claramente en una estrategia muy chafita de prolongar una sesión, reventaron la sesión, se fueron hasta las 5 o 6 de la tarde con el asunto de la ratificación. Morena no sé a qué le jugaba, no tenía votos, no tiene los votos a ver, para, para ratificar a esta señora, impresentable, por cierto. ¿Y qué van a hacer? O sea, yo no entiendo que a qué le está jugando Morena si como cuando trataron de mandar iniciativas constitucionales al Congreso, pues ya sabían que no contaban con los votos. ¿Para qué las mandaron? Es a lo ver, mismo, o sea, ¿para qué mandaron esta ratificación de Ernestina si sabían que no hay condiciones, que no hay capacidad legislativa, no hay votos suficientes? ¿Para qué están haciendo este chingado ridículo? a ver, pero es que, fíjate, hay que decir algo previamente. A ver, el origen de esto fue cuando empieza la administración de Claudia Sheinbaum, se propone, o sea, se hace la reforma derivada de la nueva constitución de la Ciudad de México para que se haga una fiscalía autónoma. Entonces viene toda esta transformación institucional de la Procuraduría del Distrito Federal en la Fiscalía de la Ciudad, y entonces se nombra a Ernestina como la fiscal por consenso. O sea, todos los partidos votaron a favor de Ernestina, el PRI, el PAN, Morena, el PRD, MC, o sea, todos los partidos votaron por ella por unanimidad. Sin embargo, y hace rato te mandé una infografía que sacó por ahí Lourdes Mendoza hoy en el Financiero, donde viene toda la serie de los errores de Ernestina. Y si me permites, déjame ver por lo menos algunos. Habla, por ejemplo, del tema de la línea 12, la impunidad total de la línea 3, habla de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Yasmín Esquivel, habla de los temas de, ¿cómo se llama? De Alejandra Cuevas, que fue un tema que lo vio parecido con Miguel Manero, el tema del encarcelamiento de Rosario Robles. Está, por ejemplo, los temas de ¿cómo se llama? De los videos y de todo lo que fue
¿cómo se llama? Ahora sí que el espionaje que se hizo contra los panistas, todo lo que se convirtió en esto llamado el cártel inmobiliario, todo eso no lo dice Lourdes Mendoza, lo digo yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú tienes a una fiscal que no se ha dedicado a procurar justicia, sino que se ha dedicado a convertir a la procuración de justicia en un arma política. En este caso, para defender políticamente a Morena de los crímenes cometidos, pues ahí está el de la línea 12, para no ser, quizás el más grande, y de además inculpar a los opositores, concretamente a los panistas de Benito Juárez. Entonces, el problema es que cuando llega el momento en el que necesitas una mayoría calificada para permanecer en el cargo y tú te estuviste peleando y estuviste acosando y amedrentando a los que habían votado por ti cuando iniciaste en el cargo, yo no digo que tengan que establecer una relación de complicidad. Yo lo que digo es que, bueno, pues si en este caso hay quienes han ido a parar a la cárcel, por eso órale, pero tú notas que no está ahí para impartir justicia, sino que está siendo totalmente facciosa, está siendo totalmente sesgada, no está cumpliendo con su responsabilidad, y entonces lo único que está provocando es que pase que los otros partidos dicen, bueno, pues no te ratifico, ¿no? Yo tengo el poder de no ratificarte, te vas, ¿no? Y luego todavía, fíjate, sale Martí Batres hoy, así con las declaraciones de que dice, los diputados de la oposición que voten en contra de la ratificación de Destina, no la van a pagar. Así que actuando ya no solamente de manera facciosa, sino de manera dictatorial, autoritaria, así como si fuera realmente un problema de ¿cómo se llama?, de que fuera una obligación, pero finalmente ellos destruyeron, y lo peor del caso no es que hayan destruido el consenso, lo que destruyeron fue al aparato de procuración de justicia, Octavio. O sea, eso es lo grave. O sea, el hecho de que la oposición esté actuando de manera congruente en este caso, pues tampoco es porque haya que aplaudirle tanto a la oposición. Lo que pasa es que la situación con esta mujer de fiscal es insostenible. Hay que buscarle por otro lado porque ha fracasado, porque ha pervertido su función. Y entonces, en ese sentido, claro que los perredistas, los morenistas, están totalmente de acuerdo en que ella siga porque pues es como la tapadera de los delitos, es la que ya saben que les garantiza la impunidad, la que les garantiza que no les va a pasar nada. Entonces, pues ¿cómo si tienes una fiscalía que no persigue delitos, que no persigue corrupción más que la ajena, o hasta se la inventa? De hecho, hay hasta memes así muy curiosos en donde sale ahí Ernestina, o te calmas o te invento un delito, ¿no? Porque pues así está como están las cosas en la Procuración de Justicia en la Ciudad de México, y pues por eso, pues ni modo, no tienen los votos y no se va a ratificar, y lo peor del caso es que es la última sesión del año. O sea, mañana se va a clausurar el periodo de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México. La agenda para mañana es discutir el presupuesto de egresos, o sea, es su tema económico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el tema se va a alargar hasta el mes de enero. Entonces, esta mujer, a lo mejor ya cuando fenece su periodo, va a seguir ejerciendo de facto, y no sabemos si va a pasar lo del INAI a la inversa, ¿no? Porque el INAI no podía sesionar porque el Senado no nombraba, y acá, pues como no ha nombrado, entonces la van a seguir dejando a que siga haciendo sus tropelías. Pues bueno, pues yo creo que es el problema de que lo que ya dijimos hace rato, ¿no? De que si este gobierno no respeta el Estado de Derecho, no respeta la división de poderes, y lo único que está viendo es cómo tiene incondicionales en esos puestos, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Eso es lo que puedo decir de este tema. Y creo que, bueno, pues a ver, hay dos asuntos en temas de prensa. La periodista que le puso una pinche revolcada al viejito en el Palacio y en la mañana, yo no la ubicaba, pero qué brava salió, una y otra, y la réplica y la contrarréplica. Yo no sé cómo no llegaron tu cuate Chucho a quitarle el micrófono, a decirle, no, usted ya casi, ya cállese, ¿no? O sea, a invitarla a que saliera a la plancha A que Zócalo, ¿no? desalojara el predio, cabrón, Claro, porque claro. fue una tras otra, de forma tal que llega un punto en el que López le tiene que decir a otra periodista que lo rescate, cabrón, ¿no? Que empiece a contestar por él para darle datos, cabrón. O sea, realmente lo puso en jaque a esta periodista, cosa que no habíamos visto. Y hay algo que, bueno, pues ha estado sonando mucho en las redes estos días, que el impresentable de Saldívar,
se va de comentarista con un día a la semana con Ciro. Yo no puedo entender, a ver, entiendo y no entiendo. Yo he sido productor de programas de televisión durante muchos años, independientemente que yo soy consultor y abogado, mi hobby, para los que no saben, pues he sido productor de televisión para tele privada, para canales internacionales, principalmente de entretenimiento. Eh, y cuando uno hace un programa, tiene muy segmentada su audiencia, sabes perfectamente qué tipo de mensaje, qué tipo de conductores, qué tipo de lenguaje, si en el caso en el que vas a polemizar, cómo vas a polemizar. Y puedo entender desde Grupo Fórmula, ¿por qué meter a Saldívar? O sea, lo puedo entender como negocio. Claro, te va a calentar y unos van a decir que qué poca más. A ver, por ejemplo, yo, Octavio, ¿qué tal? No soporto al Pigmeo Ibarra, a Rambo, a este señor que es más fuerte que Chuck Norris, ya se ha librado más batallas que Rambo y es un héroe de la cámara y de las agresiones de la sociedad. Yo no lo soporto, pero escucharlo con Ciro me abre un panorama importante de lo que el presidente le quiere decir a un foro. Uh-huh. Mira, Y entonces hay muchos artículos, hay veces que nada más va y con una hueva dice, yo ya escribí mi artículo para no sé qué pinche periódico, y va y platica sobre su artículo, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hace? Saldívar no dudemos que va a ser algo muy similar, pero entiendo la línea editorial y entiendo que una empresa como Fórmula tome decisiones corporativas, no como, Ciro es la oposición, porque Ciro no es la oposición. Ciro es un periodista. Ciro en algunos momentos es un comentarista. Y, y un programa como esos tiene los ratings que tiene gracias a que logra enganchar a la audiencia con polemistas. Eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es una actitud cuasi infantil de la oposición, donde arrobaban a Grupo Fórmula, por favor dejen de darle tanto eco al gobierno y denle más eco a... Perdóname, a ver, me turbosurra Pigmenio, me turbocaga Morena, cabrón, me turbosurra todo lo que huela a izquierda en América Latina y el planeta. Pero la decisión corporativa de una empresa, pues resultará o no resultará, y el consumidor y la audiencia escucharán o no escucharán el programa en la medida que les guste o no les guste un colaborador y punto. No te gusta, le apagas, no te gusta, le cambias, cabrón. Así funciona el libre mercado. Pero esa actitud infantil, Aminadab, de la oposición chilloneando por Saldívar con Ciro, esa sí no la entiendo, ¿eh? Esa me parece de un nivel así, cabrón, chiquitita. Es que de este tamaño es nuestra oposición, cabrón. Perdóname, se me olvidó. A ver, vamos por partes. Primero, lo que hizo Reinaide Ramírez, o sea, que es una periodista sonorense que pues tiene ya una trayectoria pues de estar criticando a López Obrador, ¿no? Hoy lo único que hizo, y eso tantito es lo que desata la furia presidencial, es que le pregunta sobre el tema que sacaron en Latino sobre la corrupción de sus hijos, ¿no? Es un tema que tendríamos que hablar. Yo no voy a tomarlo ni a reseñarlo, pero lo más interesante fue que cuando el presidente empezaba con sus explicaciones, empezaba a colgarse de la liana ahí para justificar y para evadir y todo eso, pues Reinaide lo único que le decía es, pues esa es su opinión, presidente, no la comparto, o sea, se atrevió no solamente a eso, sino que le dio ¿cómo se llama? Ahora sí que su réplica y su todo, ¿no? Dices, tú no puede ser, o sea, que el presidente sea tan, o sea, tan, pues híjole, no encuentro la palabra correcta porque no es ni soberbia, ni es desvergüenza, ni, o sea, es algo mucho peor, ¿no? Y ni siquiera un insulto podría decir el tipo de actitud así del presidente ante un cuestionamiento
que finalmente pues es perfectamente legítimo, ¿no? Es un tema que está en la opinión pública. El presidente pudo haber salido, incluso fíjate, recuérdate cuando la gaviota salió a defender el tema de la clase blanca, pues por lo menos dio la cara y dijo, a ver, pues yo lo compré, yo lo hice, o sea, saben que mis hijos no son corruptos, ¿no? Bueno, pero que lo explique y que o sea, se supone que cuando alguien te cuestiona el honor y cuando te cuestiona la reputación, que es lo que se está haciendo con los hijos del presidente, que pues son impresentables por donde los veas, pues tú tendrías que tener en una estrategia de comunicación social las respuestas para ese tema. O sea, de hecho, por eso se hacen los media trainings y por eso tienes un equipo de comunicación social que te va a decir, a ver, cuando salga la pregunta, incluso en un escenario como la mañanera, pues tú puedes hasta sembrar la pregunta, cómo te la hacen de manera de que tú la respondas de una manera conveniente para que quede claro que es una mentira que me están inventando. Bueno, así se las gastan luego los de comunicación social y los de los gobiernos. Pero cuando esta mujer sorprende al presidente, dices tú, pues es que quiere decir que está acostumbrado a que nunca lo cuestionan, está acostumbrado a que todos son barcos, está acostumbrado a que todos son como Lord Molécula. Ay, sí, querido presidente, gracias por todo, ¿no? Entonces, no puede ser. Entonces, eso es lo que marca el tema y véanse los videos de las preguntas, porque el que lo presentó muy bien hace rato fue el troll en su programa de TV. Si tienen chance, véanlo y ahí está toda la secuencia de cosas, ¿no? Ahora, del tema de Radio Fórmula, a ver, yo creo que los medios de comunicación, en este caso, tienen dos características que tenemos que decirle a nuestra audiencia. En primer lugar, pues son negocio, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, ellos están buscando y peleándose por el rating, están buscando qué pueden hacer, usan mucho este tipo de polémicas, no como aquí que nosotros nos dedicamos a tratar de reflexionar y de analizar y que a veces pues tenemos diferencia entre nosotros, pero tratamos de explicarle al público. Allá muchos programas, incluso algunos de Atípica y algunos de Latinos, de nuestros amigos, pues a veces también buscan esta polémica, ¿no? Generar así un enfrentamiento, un choque, un morbo, eso le llama mucho la atención a la gente. Pero en este caso, Octavio, yo creo que hay un problema mucho más perverso que está oculto ahí, ¿no? Porque Radio Fórmula no solamente entiende su posición como un negocio, sino también entiende su posición como un medio de comunicación que está sometido concesionario. Bajo un sistema de control. A ver, sí, ese es el problema. Punto número uno. O sea, también tienen que cuidar el negocio y saben que este gobierno es capaz de hacerle lo que le han hecho algunos medios, incluso de su propia afinidad, como fue Proceso y todo aquello al que le quitaron la publicidad y que están enfrentados, por ejemplo, que ya ves que los medios neoliberales, así como el Reforma, el que cada mañana el presidente siempre ve cómo le tira lodo y hace lo que quiere. Entonces, bueno, eso también está, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que este tipo ¿cómo se llama? De personas que llegan, por ejemplo, en este caso de Saldívar, fíjate, en todo el tiempo en el que fue ministro de la Corte, que se cuidó tanto de no entrar en polémica en los medios, que se cuidó tanto de no, dijéramos, de mantenerse por encima de ese tipo de controversias de lo que pasa, por ejemplo, lo que pasaba mucho en México, de que sobre todo en el caso que recordamos de la Procuración Sí, de Justicia con de los temas mediáticos. se litiga en medios, exactamente, o sea, hay quien litiga en medios, ¿no? O sea, ¿cómo generas tú presiones mediáticas para que las sentencias se vayan canteando de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? Bueno, Saldívar fue muy cuidadoso de eso, aunque al final ya estaba tuiteando y haciendo TikToks y cosas así medio ridículas, ¿no? Y ahora resulta que va a ser comentarista, ¿no? Y dices tú, ¿por qué va a ser comentarista? ¿Por sus grandes méritos, por su análisis jurídico, por su análisis político? No, es una recomendación. Y yo casi me atrevería a decir es una orden que se le da al medio. Y en ese sentido el medio pues acata, porque así como acataron y lograron meter al Pigmenio dentro de esa barra con Ciro Gómez Leiva, pues ahora resulta que viene otro, y entonces así y recordarás, pasa, ¿no? que cuando el Pigmeo iba a El entrar, Pigmenio. el Pigmeo, para mí es un pinche enano. El Pigmenio, porque para mí es un cerdo. Bueno, un enano y un cerdo, pueden tener las dos, le podemos Un poner los dos lechoncito, nombres. cabrón. Bueno, ¿cuándo ese pendejo, Un cabrón? lechoncito mantenido por el Entró, gobierno, cabrón. recordaremos que en esos días hubo unas horas críticas donde se especulaba que Ciro iba a renunciar a alguno de sus noticieros. Alguna decisión no le gustó, y luego viene el asunto
del ingreso de pinche propagandista de pacotilla, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, pero mira, Octavio, el problema principal Lo, es lo que, cual, lo cual lo menciono reforzando lo que venías diciendo. mira, Parece que sí es una imposición otra vez. a ver, es que yo creo que no hay, a ver, ¿tú crees que Ciro lo hubiera invitado? A ver, Ciro que tiene una relación con un montón de periodistas y con un montón de analistas y de opinadores, incluso de académicos, que son, por así llamarle, del bloque de periodismo de Televisa y de este tipo de empresas privadas que pues durante muchísimo tiempo han mantenido ¿cómo se llama? La preponderancia, dijéramos, en la comunicación, que serían del bando contrario a lo que era Carmen Aristegui, a lo que era La Jornada, a lo que era Proceso, a lo que eran esos otros medios que supuestamente eran independientes, pero más de izquierda. Esos son como los dos grandes bloques del periodismo mexicano. Entonces, pues Ciro es de este bloque, ¿no? Que estaba en el Canal 40 y tenían sus broncas con los de Azteca, lo que quieras. Pero el caso es que yo te aseguro a que a Ciro, si quisiera engrosar a los comentaristas o la barra de comentaristas de su programa, tiene una telísima de dónde cortar, de buscar otro tipo de voces, otro tipo de puntos de vista, otro tipo de visiones. Como José Ramón Cosío. Bueno, a quien tú quieras. A O ver, hay Margarita Luna muchos. Ramos, Por o eso, vaya, oye, la baraja es amplia. hasta Diego Valadez, si tú quieres, hombre, o sea, le sobra. A ver, él agarra el teléfono y le llama y le contestan y le opinan en el programa, no necesita ni siquiera tenerlos de colaboradores, puede tocarle las puertas a quien quiera, o sea, es un periodista de ese tamaño, él sí lo es. Entonces, el problema es que después de que lo mandan matar, de que le dan los tiros, de que lo han tenido ahí teniendo que aguantar el pigmenio, de que de alguna forma lo señalan en las mañaneras y le dicen, es que Ciro es de los que nos atacan y de los de neoliberales y de los que nos agreden y que es como Loretti, que es como Broso y que es como López Dóriga y es como Denise y bueno, empieza ¿cómo se llama? La letanía presidencial en contra de la libre expresión. Entonces, bueno, tiene muchísimas alternativas para decir, bueno, pues yo quiero tener un punto de vista que me puede ser interesante. El de Saldívar no deja de ser interesante, pero él sería la opción. No, yo digo que ahora que ya cayó en la gracia del morenismo porque está en la campaña de Claudia Sheinbaum, pues va a ser un propagandista más en el programa que va a ir a defenderla como defiende Pigmenio a la 4T, pues eso es lo que van a hacer. O sea, no es un tema de objetividad, sino es un tema de consigna, ¿no? Incluso yo vi un video, véanlo también, así como les recomendé que vieran el del troll de ¿cómo se llama? De Reina ID, véanse lo que hizo Pedro Ferriz en Atypical, o sea, ahí está una, donde él le dice a Ciro, yo pasé por esas cuando estaba en Grupo Imagen, y es mejor que veas cómo te mueves, ¿no? Yo creo que Ciro no necesita que le recomienden qué hacer, pero yo lo que sí creo es que te habla de que hay un poder que quiere influir en las opiniones y es un poder que quiere meter su punto de vista y quiere tener comentaristas afines, así como las mañaneras son casi puro incondicional, porque bueno, Reina Idea no lo fue, pero así quieren también a puros comentaristas a modo, así como los que están en los programas de la televisión pública, ¿no? Ahora tú ves los programas del canal 22 y del canal 11, así con el Fisgón y con bueno, toda esa bola, y dices tú, bueno, pues oye, ni en los tiempos del PRI era tan sesgado y tan sectario la comunicación social y las opiniones, o sea, hemos ido muy para atrás en términos de la libertad de expresión y de opinión, porque ahora resulta que ellos nos quieren casi perfilar nuestra manera de pensar, quieren definir nuestro criterio y tenemos que pensar como ellos y por eso estos programas nuestros son importantísimos porque pues claro que nosotros no estamos sometidos a eso y nosotros tratamos de hacer que nuestro público, quienes vean estos programas, pues por lo menos tengan elementos de juicio propios y que no simplemente se dejen llevar por consignas, ¿no? Oye, si aquí hasta Xochitl Gálvez y a los líderes de los partidos nos ponemos como camote, pues mucho más al gobierno, y aquellos lo único que quieren es que lo adores, que no, sí, lo que dice el presidente está bien, las decisiones que toman, las propuestas que hace, los nombramientos que da, el dinero que quita de todos lados para que él lo use, pues, o sea, las obras faraónicas, o sea, todo está bien, o sea, es Pejelandia, y bueno, pues ahora sí que nosotros pues tenemos que decir que pues el país está como está y está de la patada, pues porque evidentemente no somos parte ni seremos jamás parte de Pejelandia.
pues creo que agotamos ya de manera muy, muy simple todos los temas que nos propusimos al principio del programa. Básicamente nos faltaría uno que yo creo que vamos a cerrar la próxima semanita con algún programa, a lo mejor no en forma, a lo mejor no de una hora, a lo mejor un programa rápido, a lo mejor una charla ahí con algunos otros amigos para hablar de cómo vamos viendo el cierre del escenario del espectro político nacional. Dante demuestra todos los días más de qué lado está. Juega con el presidente, va a jugar a defender su franquicia, sabe que sin Samuel, incluso, y no teniendo una figura como Samuel, el registro del partido puede estar en peligro, que los lazos que trató la oposición de tender ya no son tan amigables. De hecho, creo que esa ya no va a ser una opción. Ver a MC con todo el bloque opositor, la escalada de comentarios de un lado y del otro respecto a Dante. Y ojo, quiero decirles una cosa con toda honestidad y con todo cuidado político y no cuidado, sino con honestidad. Hay gente en Movimiento Ciudadano, como en todos los partidos, que es gente bien intencionada, que cree que en ese partido o en otro hay posibilidad de un cambio, hay posibilidad de de una posición política, de ser regidor, de ser diputado, de lograr llegar a un lugar desde el cual cambiar una comunidad. Y eso se vale porque hay gente de verdad bien intencionada. Los conozco en todos los partidos, incluyendo en Morena. Que bueno, pues que el desencanto después llega con golpes de realidad, es distinto. Pero cuando hablamos de Movimiento Ciudadano en estos programas, no hablamos de esa estructura, no hablamos de toda esa gente muchas veces bien intencionada que tiene convicción de estar en un partido político. Y de los amigos de Poncho, que son esos, ¿no? No, a ver, Poncho, mi querido brother, Poncho es un tipo que tiene una convicción y que quiere en algún momento probablemente buscará una posición pública, un cargo público con los naranjas, y es un tipo por el que yo, Octavio Catalán, votaría. Porque lo conozco, porque es mi brother, porque sé que tiene estructurada la cabeza, porque sé que tendría un buen plan de gobierno, porque sé que contaría con a lo mejor hasta un buen equipo de trabajo, pero cuando hablamos de Movimiento Ciudadano, es como hablar del verde ecologista, no hablamos de un partido político, hablamos de un pinche güey. De un lado hablamos del niño verde y del otro lado hablamos del pelón, punto. Y son franquicias de una familia y son partidos de un solo dueño. Y todos los días el pelón sale a darse golpes de pecho y dice que no es cierto, que no hay nada más democrática que la vida de su padre. No mamen, o sea, no mamen, ¿no? Y el truene con Alfaro va a ser un tema que probablemente vamos a tener que hablar en un programa antes de que termine el año, de que Xochitl subió un poquitito las últimas semanas gracias a que la estuvo madreando Samuel, ¿no? O sea... No, a ver, y el efecto de Samuel, o sea, a mí me sorprende, digo, he recibido varios estudios de lo que pasó en esos 10 días que anduvo supuestamente de candidato Samuel, y oye, pues es que sí les afectó el escenario y se tiene que reconocer, Octavio, porque no han querido reconocer que, por ejemplo, en ese momentito haya sido como haya sido, pero le pegaron a los jóvenes como Xochitl no le ha pegado y como Claudia no le ha pegado, y eso movió los números. Entonces, y si somos ciegos y no queremos ver ese tipo de fenómenos, entonces luego por eso así se construyen las derrotas, por la miopía y por la ceguera de que estás a veces creyendo solamente en tu punto de vista o en tu visión y no te das cuenta de cómo la realidad se mueve. Y ese es un tema que hay que entrarle
porque dejó ver muchas cosas, ¿no? Digo, ya se frustró, afortunadamente para lo que piensa la oposición, sobre todo que yo estoy con la oposición de Xochitl, pero el tema es que si no reconoces que ahí viste un fenómeno que hubiera crecido y que a lo mejor te descarrila la candidatura, eso es un punto de atención que el War Room y que el equipo de estrategia, el equipo de tienen que estar atentísimos para ver qué van a hacer para que no se vaya, no vaya a haber ahí una falla, ¿no? Como le pasó a la campaña de Josefina Vázquez Mota o a la campaña de Ricardo Anaya, que llegaron un momento en el que se desfondaron por eso, ¿no? O sea, y por otras razones, pero tienes que saber ver esos fenómenos. El fenómeno de las encuestas de 2012, que ese tracking diario que hacía Milenio, que fue uno de los principales impulsores del éxito de Enrique Peña Nieto ya al final, dices tú, bueno, nunca se vio, o sea, fue un tema que sí es que las encuestas son mentirosas y que son pagadas, y ándele, pero te pegaron. Entonces, hay que ver las cosas y sí es muy importante que nos demos el tiempo, y por eso no les vamos a decir feliz año, como en Cena de Grillos. Aquí nos vamos a ver la próxima semana seguramente, y si es necesario nos veremos algunas vesitas más, pero aquí vamos a seguir dándole y a recuperar un poco el tiempo perdido. Pues así es, amigos, muy buenas noches, gracias a todos los que siguieron este programa completamente en vivo por las diferentes plataformas, por Alterno 180. Un saludo, un abrazo a mi carnal, aunque lo veo casi hasta en la sopa y hablo casi diario con él. Un saludo a mi brother Luis Berman, que además, bueno, pues estamos aquí en Alterno 180, y a toda la gente que lo sigue, gracias a toda la gente que me sigue en las diferentes redes sociales, Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook. Ahí voy haciendo una red de amigos. Los que quieran estar en la comunidad de Cena de Grillos, donde también le damos difusión a la disidencia, y ahí andamos todos platicando y leyéndolos, mándenos un mensaje por X, antes Twitter. Y muchas gracias a pues, los amigos, a los moderadores que siempre andan por aquí. Gracias, Yedid. Gracias, Arma Lilian. Gracias a toda la banda que se conecta de manera reiterativa, los que están en la comunidad de WhatsApp. Pues un saludo a todos, que tengan una bonita noche. Nos estaremos viendo. Eso sí, aquí seguiremos dando algunos comentarios más antes de que termine el año, así es que todavía no les deseamos todo lo que se merecen, que son puras cosas bonitas. Gracias otra vez más a todos los que estuvieron pendientes de mi salud. Nos estamos viendo y nos vemos en un siguiente programa. Hasta la próxima.